Uno de los temas a tratar en esta unidad es la interpretación visual de una imagen. La misma es un conjunto de criterios que permiten y facilitan reconocer y asociar elementos complejos de una imagen, utilizando recursos de reconocimiento de patrones, tonos, texturas, mientras se hace acopio del conocimiento previo e información adicional. De este modo, nuestra mente colecta evidencia para identificar un fenómeno en imágenes y juzga su significado. Existen varios criterios de interpretación visual que veremos a continuación. Tono es el primero de ellos, que hace referencia al brillo relativo o al color de los objetos de una imagen. Las variaciones tonales permiten distinguir la forma, textura y patrones del objeto. La forma es la estructura o delineado de los objetos individuales. Los bordes geométricos, por lo general, se presentan en zonas urbanas o agrícolas, es decir, objetos diseñados por la mano del hombre. Por el contrario, los elementos naturales del paisaje, como un bosque, poseen bordes irregulares perfectamente reconocibles. El tamaño del objeto, que es otro criterio de interpretación visual, es una función de la escala. Es sumamente importante recordar que el tamaño del mismo en relación a otros objetos es una escena, además del tamaño absoluto del objeto. Los patrones hacen referencia al arreglo espacial de los objetos que se distinguen a simple vista. Una repetición en orden de tonos y texturas similares son los que producen un patrón reconocible. Las texturas son el arreglo y la frecuencia de las variaciones tonales en una zona particular de una imagen. Podemos distinguir entonces texturas ásperas o suaves. Los cambios abruptos en los tonos de grises, como el dosel de un bosque, son texturas ásperas. Una textura suave es un área con escasa variación tonal, son áreas uniformes, como campos de cultivos o asfalto. La sombra es una interpretación visual que nos brinda una idea del perfil y la altura relativa. Una desventaja de este criterio es que aquellos elementos cubiertos por la sombra de otro adyacente suelen ser difíciles de discernir. Finalmente, la asociación se vale de la relación entre los objetos distinguibles en la proximidad de nuestro objeto de interés. Además de la interpretación visual de una imagen, se tratarán otros temas en esta misma unidad, como lo son niveles de procesamiento de productos, correcciones geométricas, radiométricas, filtro y mejoramiento de imágenes.